Estamos viajando por la ruta J. Esta ruta llega hasta Harberton, donde vamos a embarcar en la lancha para llegar hasta Baliza Davison. La temperatura de invierno es bastante baja, de 10 grados bajo cero, 15 bajo cero. De lo bueno del invierno que no es la estación de vientos. Eso es a favor para la navegación y sobre todo para el embarco. Nativa móvil. Sí, Juan. Próximo a la llegada a Harberton, se le avisa a la lancha para que tenga la lancha en condiciones, que estén los motores arrancados para no perder tiempo y salir en búsqueda del barco. Soy Enrique Rodríguez Nieva, práctico de la Patagonia, el litoral marítimo sur, que abarca desde Bahía San Blas hasta Ushuaia. Me crié en Quilmes. Cuando estaba terminando la escuela secundaria, dije, bueno, quiero ser marino. Ingresé a la escuela naval, me recibí en la Armada de oficial de cubierta. Después de navegar en la Armada, después que pasó la guerra de Malvinas, de la que formé parte, pues soy veterano de guerra también, dije, bueno, la Armada para mí se acabó, entonces continué navegando en la Marina Mercante. Como tercer oficial de cubierta, a medida que uno va navegando va sacando otro título más alto. En entradas y salidas a puerto fui conociendo lo que hacía un práctico, las tareas del práctico, las tareas del capitán. Cada uno desde la cubierta tiene distintas tareas a bordo, en la maniobra sobre todo, y lo que siempre me gustó a mí fue participar y ver las maniobras. Me gusta la maniobra pues la parte operativa del barco, es la parte de acción. El barco no solo tiene la parte de maniobra, sino que tiene una parte burocrática, una parte administrativa, la carga, el papeleo. A mí siempre de todo lo que más me gustó fue la parte operativa, que es la maniobra. Bueno, yo me llamo Omar Dadona, soy el patrón de la lancha en este momento. El patrón es el que navega, que va al timón, que hace la maniobra cuando se hace el embarco o desembarco de prácticos, se atraca al barco, en puerto se hacen maniobras de apoyo, de amarre o desamarre, y el patrón es el que efectúa esas maniobras al timón de la lancha.
yo empecé navegando en el Río de la Plata como marinero a los 18 años. Desde el primer día que navegué hasta hoy siempre hice practicar. Perdona. Sí, Tagabay, nativa adelante 1-0. ¿Trabajamos en 1-0? O si no, 1-1, si le parece. Quedamos en 1-1, listo. ¿Está por acá Tagabay? Sí, nos quedamos por acá. Ok, la banda por su babor, 5-6 nudos, por favor. Sí, señor, ya tenemos preparado babor, escala. Trabajamos la escala también, canal 11. Muy amable, gracias. ¿Práctico quién es? Sí, el práctico, el capitán Rodríguez Nieva. Perfecto, muy bien. Y dificultades a veces cuando tenés mucho mal tiempo, por ejemplo. Acá es una zona cuando entra mucho el sudoeste, por más que el barco haga un buen sotavento, siempre el viento y el agua es como que hace remolino. Y la lancha, bueno, nunca se queda quieta, te imaginás, así que el riesgo es el hombre que está en la cubierta, tanto el práctico como el marinero. La lancha golpea. Ahora que le digo el patrón. Sí, avante, a todas estas. Día. Buen día. Ahí al pedo. Vamos nomás. Un práctico trabaja llegando al barco que hizo el pedido de práctico, ya sea para la salida o la entrada a algún puerto o algún canal. Sube al puente del barco, ven qué condición está el barco, le presentan una cartilla que están las particulares del barco, que son las características del barco. A partir de ahí le comenta al capitán qué navegación va a hacer o qué maniobra va a hacer. Si el capitán está de acuerdo, inicia su trabajo. Hola. Qué alto que es tu puente, loco. Sí, son 6. Así con automático y todo. Bueno. Todo adelante. ¿Cuánto está? Estoy subiendo a 13 nudos y... Hola. Bueno, en este momento un barco práctico, nuestra ETA Ausonia 1230. Bueno, gracias. Están automáticos. Sí,
880 en la popa, 8 en la proa. Ahí dicen que a las 10 se va el pesquero que está en el 6 y vamos al 8. No, al 9. No sé. ¿Por qué al 8? Al 9 donde se va el Aconcagua. ¿Se va a la Concagua? Claro. Sitio 9 al sur vamos. A donde quiera. No, al 8 no, porque en el 9 había un barco con el motor hecho pelota que tenía para varios días. Pero si se va a la Concagua... Por eso, pero yo ¿En prefiero pro qué calado tenés? 8. 8. Ser un práctico por la parte legal es el asesor técnico y legal del capitán en la navegación y en la maniobra. Normalmente cuando uno va a un barco que es la primera vez que entra al lugar, lleva la carta para mostrársela al capitán para que realmente vea por dónde uno lo quiere hacer navegar, para que tome confianza y convencerlo al capitán que tiene que entrar por ahí, que por donde estamos entrando es bueno, porque por ahí los barcos extranjeros no traen la cartografía en detalle que tenemos acá, entonces ellos ven una cartografía muy general, donde no aparecen los accidentes bien marcados, no aparecen las profundidades, y entonces hay que ver que el capitán le tome confianza a uno para decir, bueno, este tipo no está loco, por acá se puede navegar. La esencia del practicaje, de la función del práctico a bordo, es que el capitán esté de acuerdo en la maniobra o en la navegación que va a hacer el práctico. El práctico no puede dar órdenes directamente, sino lo que hace es asesorar al capitán para que dé esas órdenes. Sugiero la velocidad de aproximación, sugiero el rumbo de aproximación, sugiero qué cabo pasar, sugiero cómo poner el timón, pero la operatoria la hace directamente el capitán. Bueno, el capitán del barco como tarea es el administrador general, vamos a asimilarlo a una empresa, donde existe un gerente general y es el que administra todos los campos que vienen por debajo, que son gerencia de personal, gerencia técnica, gerencia de producción. Los diferentes equipos, las diferentes secciones del barco trabajen bien, funcionen bien. En este barco en particular trabajan 21 tripulantes. Los días de Buenos Aires a Ushuaia depende del barco, entre 4 y 5 días, depende de las condiciones climáticas, a una velocidad de promedio de 13 nudos, 14 nudos de velocidad. Atención las embarcaciones, este es Taga Bay, navegando con arrumbamiento general oeste, velocidad 13 nudos. Estima su ingreso a Paso McKinley a 10:05 horas. En la maniobra propiamente dicha, en el amarre de un barco a un muelle, sobre todo en la Patagonia, la condición meteorológica es muy inestable. Entonces uno tiene que buscar una situación intermedia de maniobra, siempre con una vía de escape, porque puede cambiar la condición meteorológica cerca al muelle y en ese momento tiene que abortar la maniobra y no llegar al muelle, porque en caso que llegue al muelle puede romper el barco, romper el muelle. En la Patagonia es un lugar donde se trabaja sin remolcadores, o sea, no hay ninguna asistencia externa. Se maniobra con los elementos que el práctico controla, que es la máquina, el timón, la hélice de proa, en los barcos que tienen hélice de proa, el ancla, los cabos de amarre, y hay variables que el práctico no controla, que son las naturales, que es el viento y en los puertos donde hay corriente, la corriente. Dicen que la maniobra es un arte, no es una ciencia. Por eso hay varios libros que se
encabezan como el arte de la maniobra. Es un arte porque se maniobra con los sentidos. No hay nada más rápido que los sentidos de uno para percibir lo que quiere hacer el barco y lo que uno puede hacer con el barco. Por eso que en la maniobra normalmente uno se pone en el alerón, sobre la chapa del barco, y va sintiendo el barco, y uno es parte del barco. Uno para iniciar la maniobra tiene que hacer de cuenta que es parte del barco, no que el barco es una cosa ajena, pues si uno el barco no lo siente y lo tiene como una cosa ajena, la maniobra no es buena. Las ciencias para esta profesión se usan fundamentalmente la matemática y la física. La matemática para sacar cálculo de velocidad, distancia, estimar cuándo va a llegar uno, estimar cuándo se va a cruzar con otro barco, si lo va a poder hacer en un lugar que se puede o está prohibido. Con respecto a la física, la maniobra es una resultante de fuerzas. Entonces lo que uno busca es la resultante más apropiada para que la maniobra sea satisfactoria. Atención a las embarcaciones, este es Taga Bay, que con hora actual ingresa al paso McKinley, navegando con arrombamiento general al oeste, velocidad 13 nudos. Los errores más comunes es una mala apreciación de la maniobra. Cuando uno asume los riesgos que puede controlar, se puede llegar a una buena maniobra. Si uno no apreció que hay riesgos que no va a poder controlar, si se descontrola en ese sentido la maniobra es mala, hasta riesgosa. No todas las maniobras son iguales, así uno esté en el mismo barco y en el mismo puerto. En el canal Viles se conjugan dos cosas. La navegación en un canal, o sea que se hacen pilotajes, que es lo que estamos haciendo ahora, y el practicaje, que es propiamente la maniobra en el puerto. Todos los puertos tienen algo diferente y un toque emocionante. Aunque uno llegue varias veces al mismo puerto, todas las entradas son diferentes. Navegar por el canal de Beagle es una cosa... es impresionante por la historia que tiene todo esto. Uno se pone a pensar muchas veces en eso, ¿no? En un capitán que haya venido acá en la época de Colón y que no tenía ningún medio electrónico para navegar, con los vientos que hay acá y esos barquitos de 50, 40, 50 metros de madera y con velas. ¿Cómo haría esa gente y cuándo tardarían para llegar de una orilla a otra, por ejemplo? Nosotros estamos cruzando en 20 horas el estrecho de Magallanes y esos barcos lo podían haber hecho en 30 días, 50 días, o sea. ¿Qué está pasando? Ese barco no está saliendo. Nosotros tenemos que ocupar el lugar de ese barco. Si ese no sale, nosotros no podemos entrar. Concagua, Taga Bay. 2.29. Vamos al 2.20. ¿A los 20? Sí. ¿Qué está pasando? Ese barco no está saliendo. Nosotros tenemos que ocupar el lugar de ese barco. Si ese no sale, nosotros no podemos entrar. Según lo que relata el práctico que está en ese barco, el viento se mantiene en una condición que no puede salir. Él va a seguir esperando a ver qué pasa y mientras nosotros tenemos que esperar acá. Lo que pasa que no, si es una situación de 2, 3, 4, yo creo que esto hasta la noche no calma. No vale la pena seguir dando vuelta, porque él cuando empiece la maniobra vamos a tener tiempo nosotros de preparar la máquina y levantar el ancla. ¿Taga Bay de Concagua? Sí. ¿Cómo está por ahí, che? Está 25 a 30 nudos, 25 a 30 nudos, ambiente tremendo. Estamos esperando a ver si varía algo. Estamos uno por uno esperando.
¿Qué idea tenés vos de espera? ¿Hasta qué hora van a esperar? ¿Qué vas a hacer? Pues acá parece que viene para un rato largo. Yo digo para ver qué hago, si sigo dando vuelta o me fondeo. Yo como la veo diría que fondees, porque está aumentando, ahora 35 no. Yo me voy a quedar acá a ver si veo en el momento, justo, pero si no, nos quedamos. Bueno, ok, hasta luego. Para navegar, el práctico tiene que conocer el lugar. Y lo tiene que conocer a simple vista. El primer sentido para posicionarse, no solo del práctico, sino del marino, es lo que uno ve. O sea, posicionarse con las señales que uno tiene en la navegación, una baliza, un faro. Los intensos vientos en la Patagonia generan, sobre todo cuando un barco no tiene mucha velocidad o cuando un barco tiene velocidad pero tiene mucho perfil, como un portacontenedores o como un gran barco de pasaje, el viento genera un abatimiento. O sea que uno quiere ir por un camino y el barco en vez de ir derecho va de costado. Entonces uno tiene que ir compensando ese desvío debido al viento para no irse arriba de los obstáculos. Un viento fuerte y normal en la Patagonia está en los 70, 80 kilómetros, puede haber. Y viento de temporal, se pueden dar vientos de 140 kilómetros por hora. Capitán, nomás tengo 220. 220 rumbo. Boca. Así que, ¿qué rumbo tenés? Tengo 217. 215. 215. 215. Muy bien. Si vos llevas al 215, sí. ¿La máquina está muy despacio adelante? Sí. Bueno. Le pregunté a ver qué decisión iba a tomar, o sea, si iba a anular la maniobra, porque anular la maniobra, ¿qué quiere decir? Vos decís, bueno, señores, vamos a esperar hasta las 10 de la noche. Entonces, parás la máquina, mandás a descansar a toda la tripulación, te ponen la planchada, vos te vas para tu casa y que te avisen si bajó el viento. Desde mi punto de vista es lo más sano, porque tener a toda la gente en ascuas durante 3, 4, 5 horas, la gente se cansa, se aburre, se pone de mal humor, vos también. Ya una parte de la maniobra la estás matando, porque el barco no lo mete solo el práctico. El barco tiene que, cuando vos metés el barco, metés al barco, metés al capitán, a los marineros, tenés que meter a todos, o sea, es un equipo, ¿no? Esto no se hace de uno solo. Fíjate la bandera que está frente al casino, mirá cómo está. Está muy suave. No hay mucho. ¿Por qué tenés la diferencia de viento entre este lugar y el muelle? Porque ahí influye la montaña. Por la protección de la montaña y porque hay vientos catabáticos que te los genera la montaña. A ver, está por acá, Nacho. Mira, discúlpame, yo acá estoy con 20, 22, 24, estoy afuera. Ahí hay 35 nudos. Sí, ráfagas de 35 a 20 y levantas de 30 nudos. Bueno, no sé, yo estoy con eso, por eso. Bueno, listo, vos estás ahí. Bueno, pero a mí, por favor, quiero que me concrete. ¿Vas a seguir en el barco? ¿Van a abortar la maniobra? ¿Qué van a hacer? Así yo veo si fondeo, ¿qué hago? Porque yo acá, en un momento, durante 10, 15 minutos, acá hubo 18, 19, acá afuera donde estoy yo. Y yo pensé que se iban. Sí, pero no se ve la ola, pero el viento está firme. Así que ahí no me dio, la verdad que no le dio la foguina, después popa no sé cómo estaba. El barco no va a salir, entonces, ¿pararon la máquina? Bueno, listo, está bien, si vas a abortar y permanecer ahí, nosotros vamos a fondear. Chao, hasta luego. Lima 3 Papa, Antártica. Ahora vamos a buscar el fondeadero. Tenemos que buscar más o menos una milla de la punta del muelle. Dejar libre la línea del muelle, porque es la línea de aproximación para los barcos que tienen que entrar o salir. Y en una profundidad adecuada, sobre los 20, 15 metros, ahí fondeamos el barco. O sea, tiramos el ancla al agua y con la ayuda del ancla y la cadena, el barco se va a mantener en ese lugar hasta que tengamos muelle libre.
¿Vamos a fondear? Bueno, después que fondeamos el barco, que verificamos que el barco quedó firme en el fondeadero, ahí le informamos a la prefectura para que sepa dónde quedó el barco fondeado. Y la lancha que está viniendo ahora navegando, que salió del muelle hace 5 minutos, va a venir hasta el barco, me busca, yo me desembarco y vuelvo a tierra. Cuando se dé la condición de la oficina o de la agencia marítima me avisan para que venga a hacer la maniobra de amarre del barco. Yo creo que la primera opción cuando baje el sol, por ahí tipo la 21, antes que eso no creo que pase nada. Claro. Para ser práctico, por supuesto hay que tomarse las cosas un poco más en serio con respecto a hacer apuntes, estudiar. El práctico tiene que estudiar sobre las cartas, pues la carta la tiene que memorizar, tiene que saber los obstáculos, tiene que saber las profundidades. Igualmente uno agarra una carta y lo busca, pero ahí está la diferencia entre el práctico y el que viene a navegar por la primera vez.